Bueno, muy buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a una vez más a nuestro programa de Conózcanos del canal de TV Florida. En esta tarde vamos a tener una hora muy divertida, de mucho interés, porque sé que las personas que vean este programa, cuando nombre cuál es nuestro invitado, se van a interesar de este tema, porque es muy conocido a nivel de aquí de nuestro departamento, a nivel de Colombia y a nivel internacional. Bueno, sin más preámbulo, le damos a dar la bienvenida al doctor Manuel Octavio Galán Amador. Él es sociólogo de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Es con maestría en educación e investigación universitaria. Doctor Manuel, bienvenido a Conózcanos del canal de TV Florida. Bueno, Claudia, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al canal Conozcamos. Y aquí estoy para responder las preguntas y las inquietudes que tengamos. Ha sido muchos altibajos dentro de mi vida, dentro de este proyecto que le da la vuelta al mundo. Ese es lo que yo estoy haciendo en este momento. Bueno, doctor Manuel, me gustaría que usted mismo nos comentara de esta trayectoria, ese currículo de su hoja de vida, que de verdad es muy grande, de un gran reconocimiento. Mis felicitaciones de antemano porque toda una vida en preparación, dedicado al trabajo, a la labor, tanto en la parte pública como en la parte oficial. Entonces, cuéntanos a los televidentes de Conózcanos, ¿quién es Manuel Galán? Bueno, Manuel Galán nació en Bogotá. Hace 24 años estoy como hijo adoptivo de Santander y he venido a desarrollar todas las cosas aquí en Santander. Soy sociólogo, egresado de la Gran Universidad Santo Tomás de Bogotá. Tengo 2 especializaciones, una en docencia universitaria, tengo un posgrado en responsabilidad social y mi maestría en educación e investigación y docencia universitaria. A raíz de eso es que me he venido preparando en la academia. Empecé como profesor de hora cátedra y he pasado todos los niveles hasta llegar a ser rector de una institución de educación superior. Bueno, en su hoja de vida he podido observar los cargos que ha tenido en la parte, por ejemplo, oficial, que es tan muy conocido, donde se ha desempeñado por su labor como secretario de Educación de la Gobernación de Santander en el periodo de Richard Aguilar, en la Alcaldía de Bucaramanga. Cuéntanos un poquito cómo fue esa historia de esa labor en estas entidades. Bueno, esto llegó fue por accidente. No soy político, pero me ha interesado mucho en compartir y ayudar a la comunidad. Y al mandatario de turno, lo importante es que mis conocimientos le ayuden a mejorar su gestión. Eso nació cuando estaba el gobernador Richard Aguilar y fui asesor del despacho y posteriormente fui asesor en la Secretaría de Tecnologías. Ahí vinimos a desarrollar y empecé a implementar una serie de cosas que esa es la parte oficial. Fue durante los 4 años del gobernador y posteriormente ya me retiré y me dediqué mucho más a la academia, que es lo mío, ¿no? Bueno, he estado también en experiencia en cátedras de la universidad, diferentes universidades, tanto en Bogotá, otras de la parte militar, ¿no? También estuvo como docente en estas. Bueno, hay una cosa que es importante. Nunca pensé ser ni investigador ni docente universitario. Lejos de eso. Resulta que por accidente llegué a las aulas de la Universidad Santo Tomás, a este claustro, cuando estaban celebrando los 400 años. Salí como sociólogo y en ese momento gané un concurso latinoamericano en ciencias sociales. Entonces participé, el presidente de mi trabajo de grado dijo, mandémosle este concurso en la corporación editorial. Y la sorpresa fue enorme cuando me calificaron mi proyecto para graduarme, pues fue aprobado en las diferentes estancias de cuando uno estudia en mi universidad, que la amo mucho, es aprobado, meritoria, honorífica o laureada. Pero entonces me dieron la aprobada, eso es como entre 3 y 3,4. Claro, decepcionado pues que se hizo un trabajo enorme. Entonces en ese momento el director, el doctor Jaime Rubio Angulo, que en paz descanse, me dijo, no nos quedamos aquí, vamos a demostrarle que su trabajo es bueno. Y lo mandamos a este concurso. Pues al cabo de los 4 meses ganamos este concurso. Y a raíz de eso, los padres dominicos me llamaron
para que fuera profesor de sociología. Entonces fui profesor de sociología y estando en estas, de haberme publicado mi libro, que ya es un clásico que estaba en las universidades, me llamaron para que fuera por Centroamérica a dictar unas charlas, unas conferencias. Yo no soy conferencista, hago conversatorios, pero la gran sorpresa era que yo estaba con gente que yo había leído sus libros y empecé a disertar sobre los derechos humanos en Colombia. El primer libro que yo saqué se llama Fortalecimiento del Estado y o Violación de los Derechos Humanos, una interrogación. Entonces ganó el concurso de este libro, fue por el método de investigación tan novedoso. Y como lo decía el señor de la presentación, mi presidente de trabajo de grado, fue un trabajo que hizo aporte mucho a la sociología en Colombia. Estando yo allá, yo me convertí tal vez como en un obstáculo para muchas cosas dentro de la universidad, ¿no? Porque en lugar de tener 25 alumnos regulares, tenía más, porque todo el mundo quería escuchar lo de mi libro, porque yo hacía la experiencia en sociología de mi libro. Entonces, oh sorpresa que cuando regresé yo a seguir vinculado con la universidad, me cambiaron de asignatura. Entonces, yo cuando llegué encontré otro profesor. Entonces yo subí a decanatura y a vicerrectoría, me dijeron que no, que ya no iba a seguir definitivamente en sociología, sino en metodología de la investigación. Por eso que por accidente y gracias a Dios soy investigador. Entonces empecé a hacer la disertación y enseñar metodología de la investigación. La metodología de la investigación, y tú que hiciste periodismo y haces investigación, pues es una asignatura un poco pesada, sí, por la misma orientación que dan los profesores o los que dictan la cátedra. Resulta que yo empecé a mejorar, no lo máximo, pero al menos hice mis primeros pinitos. Y así fue que fue mejorando la metodología de la investigación en mi asignatura hasta cuando ya empecé a proyectarme y mejorar los contenidos para hacer la disertación con mis alumnos. Profesor Manuel, háblenos también de este reconocimiento, esta condecoración que recibió en el 2015, 2012, sobre la tecnología del Internet. Sí. Esto fue un concurso, yo había participado 4 veces en un premio internacional del Internet. Me tocaba concursar con grandes periódicos, grandes personas que tenían medios impresos y medios a nivel del Internet, y yo participaba. Logré participar 4 veces. Ya cuando me llamaron a la quinta, aquí en Colombia, dije, no, pues la quinta es la vencida, sí, no la tercera, sino la quinta. Ya estaba como un poquito aburrido. Entonces, ¿qué pasó? Lo pusieron en consideración y se llama, ese premio es de la Asociación Colombiana de Internet. Ese fue el primer premio que gané. Ya con la condecoración que me dieron, ¿no? También me ha condecorado la Asamblea de Santander y la Gobernación de Santander por los aportes que he hecho. Siempre creo que uno debe tener la humildad, ¿no? Pero siempre he pensado en mis alumnos. Ya creo que uno debe cambiar esa actitud diferente del profesor regañón, dar las clases mucho más fáciles. Y ahora en la época del Internet y la tecnología, que tiene muchas ayudas, eso es lo que yo he incursionado. Ese es el momento en que estoy. En la actualidad. En la actualidad, sí. Doctor Manuel, también hay varias publicaciones de las que usted ha realizado. Hagan un pequeño resumen de esas publicaciones. Bueno, mi primer libro fue El Fortalecimiento y Estado o Violación de los Derechos Humanos. El segundo, cuando yo llegué aquí a Bucaramanga, me fui por todas las universidades observando cómo daban esa asignatura. Yo dije, no, efectivamente hay que cambiarla. Y logré sacar una publicación. Se vendió fuera del departamento y en Bucaramanga, si la compraron 40 personas fue mucho. Posteriormente me llamaron de una universidad que estaba incursionando en la virtualidad. Entonces yo dije, podemos cambiar el modelo pedagógico e investigación se puede hacer en línea. Entonces me metí en ese reto con más compañeros
y logramos hacer cosas. Entonces me dijeron, oiga, ¿por qué no hacemos una cosa diferente? Yo le dije, sí, hagamos una cosa diferente. Pero en ese momento hasta ahora estaban montando las plataformas. Y la universidad tenía su propia plataforma y la estaba reestructurando y una cantidad de cosas. Y solo hacíamos, era por chat, o sea, por correo electrónico. Pero no podíamos tantas cosas explicar a los niños, a los estudiantes. Entonces yo empecé a escribir los artículos para que los estudiantes me entendieran, pero de manera muy sencilla. Entonces bajé los conceptos de manera sencilla y resulta que pues fue un éxito cuando monté el blog. Hasta ahí fue cuando incursioné ya en la tecnología. Doctor Manuel, lo invito a ver unos mensajes institucionales y regresamos con el doctor Manuel Octavio Galán Amado. Bueno, televidentes, seguimos con nuestro invitado de esta tarde, el doctor Manuel Octavio Galán Amador. Doctor Manuel, yo ahorita los televidentes cuando escuchan esta palabra, yo creo que más de uno va a decir, sabemos quién es. Hay una aplicación muy importante, su trabajo, digamos que tiene este reconocimiento a nivel nacional e internacional sobre Manuelito el Investigador. Sí. Todo esto nació, como contábamos anteriormente, nació con el blog. Para poderme comunicar con mis estudiantes, hacía los artículos de manera sencilla, desde cómo plantear un tema de investigación. Como no podía hablar por chat ni nada, entonces me dijeron, la tecnología habrá cambiado, utilice el blog. Y eso yo empecé a hacer ese blog hace muchísimo tiempo, como desde 2004, perfeccionando, ya en el 2008 lo lancé. Entonces me decían, ¿pero quién lo va a leer a usted? Dije, seguramente los amigos. Y yo trabajaba en Neomundo como director científico, entonces yo me metía en todos los computadores a mi blog. Ya me cansé, pero cada 15 días empecé a escribir. Cada vez que yo hablaba con mis alumnos, se hacían preguntas, inquietudes, entonces yo retomaba eso y lo empezaba a escribir y lo subía al blog. Y así empezó a ir muy bien, hasta que llegué a los 3.016.000 visitas, 172 países.
En las noches yo me comunico con el mundo. No alcanzo a contestar en todo el mundo, ¿no? Pero sí, porque muchas veces no tengo esa experticia en inglés. Les pongo el traductor, ellos también hacen preguntas que eso es difícil, pero logro comunicarme, me demoro mucho tiempo, pero ya al filo ya de la madrugada logramos concretar las cosas. Eso es lo que yo hago. Posteriormente, yo veía que la situación no es con las personas que estudian el pregrado o las maestrías o los doctorados. Para mí lo importante es la cultura de investigación. Tienen que pensar desde los niños, porque es donde están formando su personalidad, su carácter, están haciendo una proyección. Entonces hay que ayudarles a que sean creativos, tengan imaginación, porque en la actualidad en el sistema educativo que tenemos nosotros, y tal vez suene un poquito duro, nosotros los castramos mentalmente. Les decimos, no hagan las preguntas, no tenemos la paciencia, pero ellos tienen una capacidad bárbara de hacer muchas cosas. A raíz de eso nació lo que se llama Manuelito Investigador. Yo, para poder empezar a hacer las cosas, tuve un patrocinio de la Tecnológica FITEC. Hicimos una cartilla de manera didáctica, entonces fue un grupo de trabajo increíble donde estuvo ingeniero de sistemas, estuvo un diseñador gráfico, un pedagogo, otras personas que influyeron mucho en lo que yo escribía, porque no lográbamos comunicarme. Entonces me decían, ¿qué quiere? Yo decía, mire, yo quiero que salga tal cosa. Entonces hacíamos el guión y empezábamos a traducir lo que yo hacía ya en forma concreta, y salió un trabajo bueno, porque lo importante a los niños no hay que decirles que lean los libros, sino que lean las cosas más agradables, con excelentes dibujos, excelente textura del papel, que es importante. Entonces creé el personaje importante que se llama Manuelito Investigador. Manuelito Investigador interactúa con Clarita, que es afrodescendiente, y Pedrito el Vago. Tal vez cuando digo Pedrito el Vago suena peyorativo, no, lo hago con mucho cariño, porque siempre en mis clases tuve un tipo que era vago y no le gustaba seguramente la investigación, pero yo lograba atraerlo, hacerle partícipe, y ahora son grandes investigadores. Cada situación de mis personajes tienen una característica e interactúan en una aventura por toda la parte de la metodología de su proceso, y suena como rico. Entonces yo creo que eso es que uno tiene que sentirlo, uno tiene que vivirlo para poder entender que cuando uno investiga y ve mucho más allá de su nariz, el mundo le cambia, ¿no? Sí, observaba, por ejemplo, en esta parte que me llamó la atención, Manuelito el científico. Sí. Háblanos cómo fue esa parte, esa experiencia de esa creación de pues ese tal personaje. vez es un reflejo mío, ¿cierto? Porque la orientación de mis padres siempre fue hacer las cosas mucho mejor. Yo, para poder empezar a escribir, fue desde la época en que yo era estudiante en la Universidad Santo Tomás en Bogotá, y me dio oportunidad un señor que tenía una revista que llamaba Boyacá, Hoy y Mañana. Mis trabajos que yo hacía en la práctica de la universidad los volví artículos y él me los publicaba. Ahí fue donde empecé yo a mirar que me gusta la investigación. Entonces yo investigaba y hacía los artículos. Ahí fue donde nació lo que llaman Manuelito Científico, ¿sí? Pero la marca es Manuelito Investigador. Manuelito Investigador. Doctor Manuel, ¿cómo ha sido esa sensación al ver que esas publicaciones han tenido tantos millones de links? ¿Y qué preguntas son las que le hacen a las personas que se contactan con usted? Bueno, cuando ellos me contactan es porque los mismos motores de Google van a mi blog. Entonces ellos me contactan por correo, y yo por vía Skype o por Hangout o por Illuminate, que son tecnologías que uno puede interactuar con las personas que me consultan. Entonces las frecuentes dicen, me toca graduarme, ¿qué tema de investigación escojo?
Entonces empezamos como a mirar su perfil y su formación que tienen ellos para poder decir nosotros, mire, poder irnos por acá. Yo no soy de las personas que creo que tengo la última verdad, pero cuando uno maneja las partes de metodología de la investigación, y la metodología de la investigación es universal, pues uno puede ayudar en muchas áreas, ¿no? Es así como hace poco de la Universidad del Mar del Plata, de un tecnológico de deportes, retomaron, hicimos un buen trabajo. Y soy referente en las universidades de México, porque es que yo tengo una serie de seguidores. Cuando decimos 171 visitas, pues es bastante grande, porque es un blog que sin ser de pornografía, sin ser de entretenimiento, sin ser de música y de una parte académica, pues tiene mucho. Llama la atención. Llama la atención. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es ver que la metodología de la investigación es sencilla y fácil de aplicar. Entonces uno tiene que tener esa motivación y motivar a las personas que me consultan y por supuesto a mis alumnos que tengo. Bueno, doctor Manuel, hablamos hace un rato de una publicación que salió hoy en Vanguardia. Cuéntanos cómo fue de esta noticia que se dio hoy acá para el área metropolitana, para Santander. Bueno, esto ha sido un constante acompañamiento. Vinieron unos periodistas europeos a preguntar, están en un trabajo aquí en Santander, y ellos encontraron mi blog y por qué tenía tantas visitas. Entonces dijeron, no, Manuel Galán, y Vanguardia ya me ha hecho una serie de reportajes, él me ha apoyado muchísimo. Y hay un periodista que se llama Fausto Arciniegas, el tipo cree en mí y lo que yo hago. Entonces me hace los contactos y me hicieron ese reportaje, porque yo creo que lo importante en este momento fue que superé los 3 millones de visitas. Y eso es novedoso, porque hago ver las cosas muy fáciles. Es algo muy didáctico, llama la atención y como esa expectativa, ¿no? A querer mirar, investigar de qué se trata. Y como usted decía, no es unas páginas de que van a tener una música, un chiste para uno divertirse o pegarse uno ahí a este link, no busca, sino de verdad como un conocimiento. Sí, mi blog pues es diverso, tengo más blogs. En este momento yo lo he dividido en lo que nosotros llamamos metodología de la investigación, educación actual, soy crítico del sistema educativo colombiano, latinoamericano y del mundo, de muchas cosas. Las personas que no quieran leer, y mis artículos son muy cortos y muy sencillos de entender, pero hay muchas personas que son muy visuales y no les gusta oír, entonces tengo una serie de videos que tal vez para los grandes ingenieros y grandes programadores que usan mucha tecnología son muy planos, pero a mí lo que me interesa es que les lleguen tanto a los jóvenes como a los adultos y a las personas que quieran incursionar en la investigación. Y si quieren profundizar más en la parte del blog, hay un archivo y tengo por lo menos como unos 180 artículos de todo, de virtualidad, de educación y de investigación. Doctor Manuel, me comentaba usted sobre un proyecto para Europa. ¿De qué se trata? Sí, pues? En este momento estamos tratando de que se monetice, ¿sí? Porque lo importante es que uno monta un blog, el conocimiento vale. El conocimiento, mantener un blog y hacer cosas, pues es muy costoso. Y hacer todo lo que yo hago, pues se desarrolla y vale plata. Y nadie le apuesta a un proyecto de estos. Por eso es lo que cuando yo contaba en la entrevista que me hacían en Vanguardia, pues me leen mucho más allá fuera del país que aquí en Bucaramanga. En Bucaramanga pues sí tengo, pero en Venezuela tengo 600, en México tengo 700.000, en Perú tengo 180.000, bueno, y así. En Europa pues tengo bastantes, pero a mí que solo me entre uno, para mí es ganancia. Ganancia. O sea que en su caso aplica de que nadie es profeta en su tierra. Sí, yo siempre he tratado de romper ese mito, ¿no? Porque nosotros, teniendo cosas importantes en Santander, no solo yo, hay mucha gente que es muy brillante
y prefieren gente de fuera y la traen y les pagan, mientras a uno lo dejan por fuera. Entonces no valoramos lo que No se tenemos. valora. Sí. Y Santander tiene unas cosas, personajes, escritores e investigadores supremamente importantes. Doctor Manuel, lo invito nuevamente a otras mesas Claro. institucionales y regresamos con nuestro invitado de esta tarde. Así debes estudiar más. Amor, ¿y cómo te fue en el trabajo hoy? Como siempre, amor. ¿Y a ti en la oficina? Cansada. Papá, ¿por qué mamá es la única que trabaja en casa? Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Florida Blanca sin violencia de género. Bien, televidentes, y continuamos con nuestro invitado de esta tarde, el sociólogo Manuel Octavio Galán Amador. Doctor Manuel, estamos hablando de verdad de esa falta como de interés, de ese sentido de pertenencia, digamos así, de que no se valora lo que tenemos en nuestras tierras, no se le hace ese apoyo, ese respaldo, porque no solamente en Santander, sino que en Colombia hay demasiado talento, pero falta como el respaldo de estas personas que tienen todos los medios de cómo hacer que sea un éxito. Esa es la labor de cada persona. En su caso ha sido así con entidades oficiales, con los mismos de acá. Cuando uno participa en muchos eventos, pues prefieren traer gente de fuera. Pero si uno mira aquí alrededor, y yo no estoy metido en el medio, pero cuando uno empieza a irse metiendo, incursionando, usted ve grandes escritores. Yo conozco un tipo que se llama Luis Eduardo Cadena. El tipo ha escrito varias novelas y son tan interesantes los trabajos. Conozco muchísimos historiadores que escriben fabulosos artículos, libros, pero usted no lo ve que despeguen. Si me ha tocado a mí, en mi caso, duro. He publicado 8 libros. Tengo el último que ya lo tengo en un machote y es la compilación de de la mayoría de artículos de investigación que me dieron resultado y los he validado y convalidado con mis estudiantes cuando hablan conmigo y hacen sus trabajos de investigación. Entonces los retomé y los maquillé bastante bien, profundicé. No intento ser un gran escritor que escriba bonito, no. Para mí importante es que me entiendan y me comprenda el alumno de lo que quieren hacer en su trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Lo saqué, pero uno para publicar un libro, mucho dinero. Y las editoriales, cuando tú como escritor vas a pasarlos, pues le cobran esta vía y la otra, y es mínimo lo que le dan. Entonces nunca creemos en lo nuestro, no creemos en lo nuestro, y hay que romper con ese mito que dice que nadie es profeta en su tierra. No, aquí hay buenas cosas y podemos hacer cosas interesantes. Lo que me gusta de mi blog es que pues me leen mucho más en partes de otros países que ha aportado, y sé que Santander y Bucaramanga puede ser un líder enseñando metodología de la investigación en cualquier parte del mundo. Así como lo puede hacer yo, lo puede hacer otras personas. Y ahorita en la actualidad es lo que se está trabajando mucho en eso. Las entidades oficiales están muy enfocadas en lo que es la tecnología, la investigación. Se está viendo mucha motivación por parte ahorita de los estudiantes a que se investigue. A veces sí, pero cuando uno está terminando una carrera o terminando cualquier cosa y tiene que hacer un trabajo de grado, uno tiene que ser honesto con uno mismo. Decir, y para mí
el trabajo de grado, esa investigación que uno hace para optar el título en pregrado, en maestría o en doctorado, es como la hoja de ruta y la hoja de vida que usted tiene que demostrar que usted sabe. Pero las universidades hacen seminarios para tratar de sacar más gente sin pasar por el proceso del trabajo de investigación. Y no, haga usted un seminario y ya. Y se ha convertido pues en que no debe ser así, no debe ser así. Porque yo creo que al final del proceso es donde uno sabe si usted sabe o no sabe. Porque también se presenta, hay muchas personalidades que mandan a hacer los trabajos, ¿no? Entonces yo creo que empieza uno por la ética, por valorarse uno mismo para hacer las cosas, para que tratemos que ese valor que nos hace falta mucho en Colombia, para que no exista la corrupción. Entonces, existiendo una política pública, ¿cierto? Y un programa de investigación, porque no solo las grandes universidades investigan, hay instituciones educativas que no son tan renombradas, pero hacen buenos aportes a la comunidad, a la misma ciencia o a la misma disciplina. Yo creo que valora eso. Teniendo claro, yo creo que nosotros, teniendo una cultura de investigación desde el colegio, tendremos grandes ciudadanos, grandes científicos y grandes premios Nobel con la investigación. Bueno, doctor Manuel, sigamos hablando más un poquito de ese trabajo de Manuel investigador. Bueno, cuando nació Manuelito investigador, pues fue increíble la experiencia. Posteriormente, uno como escritor e investigador no se puede quedar ahí. Hay que seguir escalando y teniendo retos mucho más fuertes. Pero el compromiso y el acompañamiento lo hace la familia. Por eso escribí un artículo que cuando los niños desarrollan su investigación en el aula de clase con acompañamiento de los profesores y acompañamiento de sus padres, les cambia la vida. Lo mismo digo yo, a mí me ha cambiado muchas cosas porque los críticos más acérrimos han sido mi esposa y mis 5 hijos que tengo. Ellos me leen, me critican, me dicen yo no entiendo, pero entonces eso me ha hecho un crecimiento. Mi esposa es la que me corrige, la admiro por ese acompañamiento tan bárbaro que ha tenido. Mis hijas y mis hijos me leen, me corrigen, me mandan el borrador, esto no sirve, entonces me toca es como sustentar, decir, ¿cómo así que no sirve? Dice, papá, pero es que yo no entiendo. Si yo no entiendo, entonces las demás, sus alumnos no van a entender, papá. Entonces, di un gran paso y unirme a hacer, en la investigación hay que hacer alianzas. Entonces creé lo que llamábamos Manuelito investigador y las gemas del conocimiento. Es un trabajo muy interactivo que lo hice con arte y animación. Ellos me colaboraron, les guardo mucha gratitud y apostaron al proyecto y empecé a hacer el guión y qué es lo que tenía que ir. Entonces inventamos muchos nombres. Yo cuando pequeño empecé a leer la leyenda de la Atlántida. Entonces yo decía, pero ¿por qué no hacemos una cosa de esa? Entonces yo empecé a escribir. Y todo empezó, era que Manuelito, Clarita, Pedrito y otros personajes estaban en la playa. Y de pronto una tormenta, oscuridad y un oleaje, y vino una ola supremamente grande y se llevó, tratando de llevarse a Manuelito, que se iba a sus amigos. Entre esas olas, yo decía en el cuentico, era que como los sabios de la Atlántida habían perdido el conocimiento y la sabiduría, pero querían rescatar a Manuelito, querían llevarse a Manuelito para que ellos les devolviera la sabiduría a través de la investigación. Entonces ahí es cuando empieza Manuelito a buscar sus amigos. Entonces llega, pero ya llega a una isla. En esa isla hay otro personaje que lo recibe. Pero Pedrito el Vago y Clarita estaban en el Monte Gloria, que es el último peldaño ya para poder coronar el juego. Tienen que ir pasando por todo el proceso metodológico contestando preguntas. Pero hay texto,
ese texto lo leen y empiezan a desarrollar el cuestionario. Cuando logran pasarlo, entonces le dice la primera gema, entonces van anotando, son 7 gemas, pasan todo el proceso, al final está Manuelito cuando logra ya entrar al Monte Gloria y lanzan los dados y Manuelito empieza a brincar sobre unos bancos. Llega aquí, en cada parada sale unas preguntas, él tiene que resolverlas, la resuelve, continúa. Muchas veces llegan a un rodadero y vuelve y empieza otra vez, o hay escalera. Ese juego siempre ha existido, el de las escaleras. Eso fue lo que yo traté de hacer y logra ya llegar al último peldaño y rescata a sus amigos y son un buen investigador. Pero aquí no hay refuerzo negativo a la gente que juega, sino va haciendo los niveles. Primer nivel, buen investigador. Siempre hay buen investigador, pero logra rescatar a sus amigos. Doctor Manuel, de este trabajo, en estas publicaciones, en estas fases, ¿cuál considera usted que ha sido como la más destacada, la que llamaba más la atención? El juego, sí. Estamos incursionando con el grupo de trabajo. Es que hay tecnología, pero usted cuando habla de tecnología, llegan los sabios. Dicen, pero usted está haciendo esa cosa si la tecnología va a otra parte. Pero como estamos aquí, a nosotros nos llegan, son cosas como rezagadas, pues uno tiene que adecuarse a la tecnología. Porque tú cuando escribes y cuando haces algo, siempre resulta un sabio y le daña todo. No. Pero es que esa cosa, pero esa vaina, no, esa cosa no. No, creo que todo trabajo de todas las personas que incursionamos es válido, lo mismo que el de los alumnos. Es fundamental darle esa motivación, porque es que uno después dice, no, esa cosa no sirve, entonces desmotiva. Entonces hay que motivarlos y eso es lo que yo hago. Siempre he pensado en llegar a los colegios y hacer talleres, dentro de desarrollar esos talleres de investigación para fortalecer la investigación en el aula de clase, pero dentro de su entorno. Ejemplo, los niños viven muchas veces ese bullying, viven mucho problema y violencia intrafamiliar. Lo que yo hago cuando voy con los niños y con los jóvenes es mirar, y ellos buscan sus temas de investigación, sí, pero van dirigidos. Entonces aplicamos el juego y aplicamos al problema de la violencia intrafamiliar y esa violencia intrafamiliar para que ellos vayan descubriendo qué es lo que está pasando alrededor de su familia, de su barrio y de su comunidad, y llegamos a un final que traen cosas supremamente importantes. Por ejemplo, algo que se ve ahorita a diario es que el bullying en los colegios es a causa de las situaciones que se viven en los hogares, del maltrato, y así llegan estos jóvenes a maltratar también a sus compañeritos, a hacerles el bullying. ¿Y qué está buscando o qué trabajo se está realizando como para poder decir, parar ese maltrato entre compañeros en entidades de los colegios donde más se observa eso? Sí, aquí hay que trabajar mucho en la familia para volver a rescatar esos valores y el respeto. Cada vez que pasa una situación generacional que le pasa a uno con los hijos, es una brecha más. Los jóvenes ya miran de diferente manera. Entonces, doctor Manuel, lo invito a unos mensajes institucionales y seguimos hablando sobre este importante tema de cómo parar ya y la violencia intrafamiliar. ¿Cómo se verían tus últimos años de vida? ¿Serás lo suficientemente rápido para salir a rodar? ¿Lo suficientemente fuerte para abrazar cada momento? ¿Crecerás, envejecerás con vitalidad? ¿O envejecerás con enfermedades? Es tiempo de tomar una decisión.
Bien, y continuamos en esta tarde con la entrevista al sociólogo Manuel Octavio Galán Amador. Doctor Manuel, sigamos hablando de este importante tema de cómo erradicar este maltrato intrafamiliar que se está presentando a raíz de la pérdida de los valores, de los principios y lo que estamos viendo tanta consecuencia en esta sociedad actualmente. Yo creo que hay que hacer como un cambio de actitud, porque hacer un cambio de mentalidad no se puede hacer. Ya es una pérdida, es un cambio de actitud, y que los padres, sus maestros y en sí toda la comunidad educativa entren en el cuento, porque es que no es permisible las cosas que están pasando, ¿no? Ya no se respeta la vida. La vida, la gente la quiere más fácil, le gusta la zona de confort, ganar la plata, pues tumbando, robándose el celular, haciendo cosas. No, yo creo que en este momento tenemos que cerrar filas a fortalecer la familia. Cuando la familia se fortalezca, que es el núcleo de la sociedad, las cosas empiezan a cambiar. Lo que hace Manuelito es rescatar esos valores a través de todos los problemas que ellos tienen en su casa, en su comunidad, en su barrio. Empiezan a mirar y a detectar. Cuando ellos empiezan ya a escribir y empiezan a determinar muchas cosas, vean que yo he visto cosas supremamente interesantes. Han cambiado 100%. Pero a la gente hay que hacerle verle la necesidad. La necesidad está ahí, pero hay que hacérsela ver. Entonces nosotros logramos rescatar esos valores, rescatar ese sentido de pertenencia de la familia, que cuando el papá y la mamá van a preguntar por su hijo en el colegio, tienen que ir los dos. No tiene que ir la mamá o tiene que ir el papá, no. Ambos están en la educación. Por eso yo creo que en este momento se ha dejado que formen los maestros. Resulta que no. Lo que uno forma son los padres, la familia, y en el colegio trata de reforzar el complemento, claro, eso. Y los profesores también tienen que estar en su cuento, ¿no? Motivar, respetar, porque los primeros profesores no se hacen respetar y han perdido ese respeto. ¿Por qué? Porque es que ser educador no es cualquier cosa, es una responsabilidad, porque uno está formando y orientando a las personas, está haciendo futuro. Y si nosotros no implementamos y no hacemos lo que debemos hacer como docentes, pues no hay nada. Todo el mundo llega a ser docente que por accidente abrieron las convocatorias, no tengo trabajo, entonces voy allá, pero no creo que uno tiene que tener la vocación esa vocación. Es netamente, tú has dicho la palabra vocación, y esa actitud es saber llegar a los alumnos, a motivarlos, a prepararlos para el bienestar de una buena vida, pero una buena vida con buenas costumbres, con buenos usos, y lograr que todo mejora. Una moral acérrima sobre todas las cosas, que hay que enseñar a la gente qué es lo bueno y qué es lo malo. Don Manuel, ahorita se observa mucho que el cambio de la educación es muy diferente a los años anteriores. Un profesor era como esa entrega total, ese compromiso de educar a su estudiante, hacía a la vez el papel de padre, y era que tenían que aprender, uno tenía que aprender. Ahorita más lo hacen es como por cumplir, ¿no? Les dieron su clase, ya verás si el alumno aprendió o no la tomó. Sí, entonces, yo creo que dentro de esa pedagogía que uno tiene que mirar en qué estado está el alumno. Hay unos que tienen más aprestamiento a muchas cosas, otros somos más lentos. Yo digo que yo soy lento en el sentido en que miro cosas, pero veo otras personas que vuelan. Pero yo como docente tengo que empezar a mirar qué pasa con ese niño. No sabe si viene desayunado, qué problema si el papá le pegó a la mamá, que la hermana se perdió, que el hermano drogadicto. Uno como docente tiene que ayudar en eso. Y uno tiene que involucrarse a esa formación. Porque el hecho no es que le entreguen a uno como un libreto y usted tiene que llenar, porque en los colegios
Se Ellos enseña están eso. trabajando así. Trabaja toda carrera y mire, si usted no cumplió, el rector le dice, oye, usted no está cumpliendo, pero no le importa si realmente el alumno aprendió. Yo creo que uno como docente tiene que inventarse las cosas para motivar, que cada asignatura sea agradable, y más que ahora tenemos la tecnología, pues podemos hacer mucho de las clases mucho más agradables. Yo creo que eso es lo importante, y a través de eso rescataremos otra forma de vida. Doctor Manuel, ¿qué proyectos tiene ahorita más adelante con Manuelito el Investigador para que nos dé a conocer acá a nuestros televidentes? Pues en este momento estamos pensando en hacer otras cosas totalmente diferentes, siguiendo con Manuelito, pero mucho más interactividad en la tecnología para que en el mundo sigan participando de mi blog. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer? Es buscando una tecnología, creo que todos sabemos cómo es el Pokémon Go, ¿no? Sí. Que todo el mundo era buscando. Bueno, esa tecnología la estamos trazando, la estamos mirando para llegar a los colegios, hacer los talleres y empezar a buscar las misiones de Manuelito Investigador. Para que cada vez que hay una misión, van al aula de clase, adelantan y empiezan a desarrollar el tema de investigación a través del juego. Eso es lo que estamos apostándole ahora. Doctor Manuel, ¿qué consejo, qué orientación daría ahorita a todos nuestros televidentes que están ahorita en sintonía viendo este programa, que lo están reconociendo, porque más de uno pues, conoce este proyecto que usted tiene? ¿Qué consejo nos daría para...? Bueno, yo siempre he dicho, con todo el respeto estoy diciendo, nadie da consejos. Con base a la experiencia, uno da una serie de tips, ¿cierto? Esos tips van a cambiar. Hay que involucrarse mucho más con sus hijos, involucrarse mucho más con su familia, quererse uno mismo, respetarse uno mismo. Y desde ese momento, cuando uno se involucra bien en la educación de sus hijos, el mundo cambia. El mundo tiene que cambiar. Y es un cambio que tiene que ser actitudinal, de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Porque si yo te respeto, tú me respetas. Y si todos nos respetamos, pues vemos una vida mejor. Y vemos y orientamos y guiamos a nuestros hijos. Doctor Manuel, para las personas que no han conocido este proyecto de Manuelito el Investigador, ¿en qué link, en qué parte lo pueden conocer? Bueno, me pueden escribir para que vean, es www.manuelgalan.blogspot.com y mi correo es manuelgalanamador@gmail.com. Ahí todas las preguntas que quieran se les resuelve. Interactuar. Bueno, la verdad, doctor Manuel, muchísimas gracias por esta tarde, este conocimiento que nos ha compartido. Ha sido una tarde muy divertida, de mucho aprendizaje. Haber tenido acá al sociólogo Manuel Galán, el autor de Manuelito el Investigador. Claudito, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Pasé un rato muy agradable aquí con todos los camarógrafos y todas las personas aquí en el estudio. Fue increíble haber compartido mi experiencia y vamos para adelante, y en los que yo pueda seguir aportando aquí al canal, cuenten conmigo. Muchísimas gracias. Y usted, televidente, muchísimas gracias por estar en sintonía. La invitación próximo jueves 6 de la tarde, conózcanos, Canal TV Florida.